Ok, entonces vamos a ver el modelo de la curva del, de la curva del diodo de la celda solar IV. Para esto me voy a basar en un artículo que tiene como nombre como la extracción de los parámetros de un módulo fotovoltaico con condiciones de referencia irreales. ¿Okay? Este es un paper que se publicó en un congreso, es relativamente sencillo. Y lo que quiero que observen aquí es de que tenemos la ecuación, bueno, primero que nada el modelo equivalente de la celda solar, que es prácticamente con el que hemos venido trabajando, que es el del diodo con fuente de corriente y dos resistencias, una en serie que es la de RS y la del paralelo que es la de resistencia en paralelo o resistencia shunt, que son las resistencias parásitas. Tenemos también el modelo que ya lo resolvimos en clase, ya dejamos un programa para ver la curva y ya lo entendemos. El artículo trata un poquito acerca de cómo determinar los parámetros. De hecho, pues vamos dejándolo como tipo tarea. Entonces, igual hay que darle pausa mejor. Y antes de continuar, lo que me gustaría es que lean todo el artículo. Entonces, la primera parte de la tarea que corresponde a este video va a ser un resumen de solamente un párrafo, una media cuartilla, que expliquen qué es lo que está haciendo el autor de este artículo. Creo que el nombre queda bastante claro, pero vamos haciendo una pequeña lectura a conciencia y que hagan una tarea, ¿no? Que va a ser eso. Bueno, si ya lo leyeron, entonces ya entenderán un poquito más. Aquí me voy a pasar directamente a la parte 4, que es el método analítico, y me voy a pasar específicamente a partir de esta sección, ¿sí? En donde vamos a determinar el valor de A, que A, si le leyeron el artículo, es un coeficiente de idealidad modificado, que tiene que ver con la multiplicación de N y el voltaje térmico, que en este caso se modifica para tener una respuesta un poquito más real de lo que viene siendo la curva IV. Aquí, bueno, la ecuación 19, 20, 21, 22 y 23 son las ecuaciones que nos van a servir para determinar los parámetros de referencia. Los parámetros de referencia se mencionan anteriormente, que hace referencia a los Standard Test Condition o TST, que suelen ser temperatura de 25 grados y una radiación incidente de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, la idea de ahorita es ver si podemos nosotros hacer uso del ejemplo de tarea que teníamos ya para la simulación de este circuito e implementar estas modificaciones del modelo y tratar de resolverlo para ver la curva IV y cómo se comporta para diferentes casos. Ahora, esos son para las condiciones reales, pero las condiciones reales solo nos van a servir, las condiciones de referencia nos van a servir más que nada para determinar las condiciones reales. Entonces, primero que nada, lo que queríamos sería encontrar las condiciones de referencia y luego las condiciones reales. Las condiciones reales, si ustedes se fijan, si ya leyeron el artículo, básicamente está en función de la relación, en este caso de la temperatura. En el caso del coeficiente de idealidad modificado, ya sería el valor de A, ya no el de A de referencia. Y luego tenemos la corriente inversa de saturación del diodo, que en este caso tenemos la corriente de saturación en referencia y luego una relación de la temperatura con la que vamos a estar evaluando sobre la temperatura de referencia, luego multiplicado por una función exponencial que tiene la energía de la banda prohibida del semiconductor y el número de celdas en serie. En este caso también tenemos una relación de temperaturas. Para el caso de la fotocorriente, ahora tenemos una relación, pero ahora si se fijan, de radiación incidente o de irradiancia. En este caso, la radiación incidente actual sobre la de referencia, multiplicada por la fotocorriente, más el valor de alfa. Alfa ya deberían de saber que es el coeficiente térmico de corriente. Ahorita de hecho les voy a explicar también cómo lo podemos determinar. Si no, en un video más adelante.
por la diferencia de temperaturas, ¿no? De la actual y la de referencia. La resistencia en serie prácticamente la misma que la de referencia, y la resistencia en paralelo, que sí depende de la radiación incidente, está en función de la relación de estas. Tenemos la corriente en cortocircuito, que depende de la radiación incidente en términos de la radiación sobre la de referencia. Tenemos la del voltaje en open circuit, que en este caso depende de beta. Beta es el coeficiente térmico para la región de voltaje. Luego tenemos la región del punto de máxima corriente, pero esta es prácticamente esta, ¿no? Porque la corriente máxima prácticamente va a tener el mismo comportamiento, la misma dependencia que la corriente en cortocircuito. La región es prácticamente, el análisis es muy similar. El voltaje máximo igual que el voltaje de open circuit. Estos dos como tal no nos interesan tanto, porque estos los vamos a sacar en términos de la curva, o los queremos sacar en términos de la curva. Y básicamente estos valores de la ecuación 24 a la 32 serían las condiciones de referencia. Ahora, lo que vamos a intentar es sacar primero que nada la condición de la curva IV en términos de los parámetros de referencia, o los standard test conditions, que serían 1000 watts por metro cuadrado y 25 grados centígrados para la temperatura. Para esto vamos a utilizar las modificaciones de la ecuación 19 a la 23, y obviamente vamos a utilizar el modelo inicial, que es el modelo propuesto por el autor, que básicamente es este mismo modelo, pero con la sustitución de las variables, ¿no? Que en este caso es la ecuación número 2. ¿Ok? Déjenme, le doy pausa y ahorita me paso a MATLAB. Ok, aquí ya tengo el programa de MATLAB abierto, y miren, aquí tengo básicamente el código que tenía anteriormente. Lo voy a correr, le voy a dar a añadir a la ruta, y prácticamente lo que yo tengo aquí es la curva IV que ya habíamos determinado en clase. Esto lo hago mediante la ecuación que ya habíamos propuesto, que es la ecuación del modelo del diodo resistencia, diodo, resistencias en paralelo y fuente de corriente, que es el mismo, pero sin el factor de idealidad modificado, ¿no? Antes de eso. La metodología para determinar la solución a este problema, pues es haciendo uso de métodos iterativos con Newton-Raphson. Tengo aquí el ciclo for de la variable i, que me va a servir para las iteraciones de los diferentes valores del sistema, y el n, que me va a servir para los voltajes del sistema. Previamente había declarado un vector de voltajes de 0 volts a 0.5 volts. Lo que tenemos aquí es la curva IV, ¿sí? Esta curva IV prácticamente tiene algunas regiones de interés con las que hemos venido trabajando, que es la pendiente de las dos resistencias, tanto la resistencia en paralelo como de la resistencia en serie, la pendiente de la curva de carga del punto de máxima potencia, y la curva IV y también la curva de potencia voltaje. Ok, entonces voy a cerrar y lo que voy a empezar a hacer aquí va a ser modificar. Voy a modificar un poco para agregarle esta expresión, ¿no? O sea, básicamente la expresión es la misma, pero el valor del coeficiente de idealidad modificado va a sustituir a lo que yo tenía previamente como el voltaje térmico. Nótese que yo no utilizaba un valor diferente de 1 para el valor de n, ¿sí? Entonces esto corresponde a n por bt, ¿sí? Esto de a. Entonces miren, aquí tengo yo el código, ¿sí? Y prácticamente yo lo puedo dejar así. La verdad es que creo que voy a cambiar los valores de la nomenclatura de los textos para que quede un poquito más ad hoc con lo que vamos a trabajar, y dejar un programa independiente solo para parámetros de referencia. Entonces aquí básicamente el BT, BT, que es la división de la región exponencial, lo voy a cambiar por AREF. Ok, y también este voltaje térmico lo voy a cambiar por AREF. Este IPB lo voy a cambiar por IBP ref, I sub 0 por I sub 0 ref, y RS por RS ref, y RS por RS ref, RSH ref,
Igual los voy a cambiar acá, ¿no? En la derivada. Ref, voltaje térmico. Aquí, bueno, sería de hecho otra vez a ref. Y tenemos I sub 0 ref. BDRS ref. Ref en las resistencias también. Entonces, este lo dejo así, ¿no? Porque esta es la solución del sistema. Entonces tengo que modificar aquí I sub 0 ref. IPB ref. RSH ref. RSH ref. Y IPB ref. Creo que ya, vamos a correrlo. Ok, me dice que hay un problema en la línea 20. Ok, sí, no está definido a ref. En este caso, a partir de aquí, de hecho, ya tendría que escribir esta expresión para poderla resolver. Entonces, a ref será igual a... Aquí miren, lo que mejor voy a hacer para no... Porque esto me va a tomar algo de tiempo, por lo menos para copiar todos los textos. De todos modos, este código sí se los voy a pasar. Los voy a poner ahí en el Classroom. Entonces, denme chance de... Le voy a poner pause y voy a escribir las definiciones de las nuevas variables, ¿no? Que son de las ecuaciones 19 a la 23. Prácticamente voy a escribir esas ecuaciones ahorita en MATLAB. Entonces, le voy a pausar. Ok, entonces prácticamente ya escribí las ecuaciones. Aquí nada más como dato, hace rato creo que lo mencioné. La 23 prácticamente es la misma ecuación inicial, ¿no? Entonces está de más porque ya la teníamos escrita y ya la había modificado en términos de las nuevas variables. Y también otro interesante es de que SHREF depende de RSH sub 0, en donde a su vez lo voy a necesitar para determinar a ref. Entonces lo único que hice fue dejar la expresión número 22 pues hasta arriba. Prácticamente aquí ya las tengo escritas, ¿sí? Y inicialicé pues estos valores, ¿no? Que serían la corriente fotovoltaica de referencia, que la dejé en punto 1, RSH0 y RSH0, los dejé los valores que tenía. Luego tengo IM y BM ref. Y aquí, ojo, estos valores en teoría para este caso... yo o de alguna manera los tengo que sacar del fabricante o los tengo que sacar desde el punto de vista de una curva experimental que ya he realizado. Entonces yo me estoy basando en el ejemplo de la tarea pasado y estoy tomando como si fuera mi curva y simple y sencillamente agarro el cursor, ¿sí? Y lo pongo para identificar lo que viene siendo la región de corriente y voltaje, ¿sí? Entonces aquí más o menos ya me doy una idea en función al déjenme ver aquí si puedo poner, creo que son estos, en función al X y Y, pues obviamente X sería el voltaje, aquí yo le estoy poniendo el voltaje máximo, que le estoy poniendo aquí le puse, perdón, es le estoy poniendo 0.23, ¿sí? Para hacerlo un poquito mejor le voy a poner 0.38 y la corriente le estoy poniendo 83 milis, bueno 82, le voy a poner 83 milis 3.9, ¿sí? Para dejarlo lo más parecido. El voltaje de Open Circuit, ese ya lo tengo definido. Bueno, el de Open Circuit no lo definí en el otro programa, pero prácticamente aquí lo puedo sacar, ¿no? Que sería .372. Déjame ver qué le puse aquí. Bueno, aquí le puse 354. Le voy a poner aquí 372. Y la corriente en cortocircuito de referencia, .1, ¿sí? Y listo, ya, ahorita voy a cerrar lo corro y en teoría esta sería la gráfica de mi celda solar, que vamos a suponer que en un experimento yo la caractericé en condiciones estándar y yo ya estoy metiendo los valores también en condiciones estándar para poder tomar este valor como referencia, ¿ok? Entonces miren, este lo voy a guardar, lo tengo como real, pero realmente lo voy a guardar como curva IB. Le voy a poner aquí STC, Standard Test Conditions, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, antes de iterar el método de Newton-Raphson, voy a calcular para los siguientes valores, que serían de la 24 a la 30,
estos valores los voy a modificar en términos de dos parámetros, que sería temperatura y sería los coeficientes. Ahora, bueno, aprovecho y bueno, no, esto mejor lo dejo ahorita para un siguiente video. Voy ahorita a proponer valores genéricos de los coeficientes y ahorita les digo cómo los podemos extraer. Porque de hecho quiero dejar una tarea también de eso. Entonces, voy a ponerle pause y voy a escribir lo que corresponde a las ecuaciones. Entonces, repito, del 24 al 30 para poder determinar los valores del nuevo sistema. ¿Ok? Entonces, pauso el ejemplo.